Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta edición de Viernes Económico, que son los foros de reflexión académica que el Departamento de Economía desarrolla en la universidad para compartir investigaciones y resultados, pero también para generar reflexiones sobre temas de debate central para el desarrollo nacional y para el país. En esta oportunidad y vamos a tener la presencia, a quienes agradezco muchísimo, a Teresa Mera, nuestra viceministra de Comercio Exterior, y al doctor Edgar Vázquez de ADEX, alto funcionario, ahora comentaremos, y también ha sido exministro de Comercio Exterior, para conversar sobre un tema que nos parece vital, que es el rol que tiene APEC y la región Asia-Pacífico en el contexto de las relaciones económicas internacionales del país, ¿no? Hemos tenido desde los años 90 una política de liberalización y apertura, que al comienzo fue unilateral. En un segundo momento se combinó esa apertura unilateral con la generación y suscripción de acuerdos de libre comercio, en este caso norte-sur, con países desarrollados, porque al comienzo habíamos estado en la comunidad andina, en acuerdos regionales, pero la novedad en los años 90 es que se combina la apertura unilateral con la suscripción de acuerdos, no lo más importante es con Estados Unidos, después siguió la Unión Europea y bueno, ya nos explicarán todo ese entramado de acuerdos comerciales fundamentales para el país, ¿no? Y después hay una tercera etapa que tiene que ver con las políticas, el plan y las políticas de competitividad y productividad, y combinado con el plan exportador y otros instrumentos que se dieron desde el Estado peruano. Entonces, el ingreso a PEC en el año 98, junto con Rusia y Vietnam, marca el fin de un proceso de lo que consideramos una política de Estado, porque inicialmente la impulsó Cancillería con el PICC y con otros procesos previos, tripartitos, y después el MINCETUR con su creación de un impulso fundamental a este proceso, sobre todo en la dimensión de comercio, inversiones y relaciones económicas internacionales. Entonces, hoy somos, este año, por tercera vez anfitriones de la reunión de APEC, ¿no? Fuimos hace 8 años por segunda vez y hace 16 por primera vez, ¿no? Y ya nos han estado recomendando que pidamos de acá a los 8 años. De acá a los 8 años, ¿no? Entonces, es importante, y en las presentaciones nuestros distinguidos invitados nos van a señalar también cuáles son los objetivos del Perú en APEC, los logros que se están dando ya en estas jornadas, que realmente el Perú ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? No me voy a demorar más, solamente presentarlos. En primer lugar, a la doctora Teresa Mera, que es viceministra de Comercio Exterior, es magíster en Derecho Internacional y Economía por el World Trade Institute de la Universidad de Berna, abogada por la PUC, ¿no? En MINCETUR se ha desempeñado como jefe de gabinete, directora para América del Norte y Europa, jefa del equipo negociador de Perú en materia de propiedad intelectual para los acuerdos suscritos también con la Unión Europea, Canadá, Alianza del Pacífico, China, Japón, Corea, entre otros, ¿no? Ha sido miembro de la sala especializada, ¿no?, en propiedad intelectual del Tribunal de Indecopi,
¿no? Además, jefa de la Oficina de Signos Distintivos de dicha institución, directora en las oficinas de comercio exterior del Perú en el exterior de PROMPERÚ, ¿no? Es profesora en propiedad intelectual, negociaciones internacionales y derecho administrativo y miembro del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional. Estamos muy honrados de que hayas aceptado la invitación y quedamos con el uso de la palabra para presentar. También puedes usar allí como prefieras, como esté más cómodo. Creo que acá. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, hola, hola. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, Alan. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Edgar. Te estoy mirando y no me salen las palabras. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a compartir este espacio con ustedes aquí en la Católica, mi alma mater. Cada vez que vengo la desconozco, no vengo con mucha frecuencia, he visto nuevos edificios, me he quedado con la boca abierta a ver la nueva Facultad de Derecho. No es ni remotamente en la que yo estudié, por supuesto, pero quiero agradecer de manera muy especial haberme dado la oportunidad de venir a conversar con los alumnos el día de hoy sobre estos temas que son más importante de los que a veces podemos percibir en las actividades diarias. Ahora les voy a comentar por qué. APEC, de hecho, es un foro de cooperación económica, el cual nosotros empezamos a tocar la puerta en los años 90, ¿no? Como parte de nuestra política de apertura comercial. En los años 90, como ustedes bien ya deben saber, el Perú inició un proceso de apertura comercial y también se llevó adelante un proceso de reestructuración del Estado muy, muy importante que determinó que tuviéramos una visión diferente en diversos aspectos de la política, y uno de ellos fue el encaminar la apertura comercial del Perú hacia el mundo como un elemento, un factor de desarrollo económico. También en esta línea era importante fortalecer este acercamiento con los países con economías, en este caso específicamente ya hablando de APEC, que tuvieran un amplio desarrollo industrial, también comercial, porque precisamente lo que buscábamos era enganchar en esta dinámica de la cual habíamos estado ajeno durante muchísimos años, como mencionó el profesor Ferli. Estábamos en otros procesos de integración efectivamente, pero con un perfil muy diferente, como es el caso de la comunidad andina y otros foros a nivel de Latinoamérica principalmente, ¿no? Es así que en los 90, como les dije, empezamos este ejercicio, se empezó a tocar la puerta de los países de Asia principalmente. Recordemos que en esos años Asia ya había empezado a crecer de manera bastante importante, muy por encima de lo que el resto del mundo estaba creciendo. Y a través del trabajo diplomático de la Cancillería, también acompañado por el entonces McKinsey, se buscaba el acercamiento con las economías miembros de APEC para que nos consideren entrar a este foro. Es así que progresivamente entre el 90, 91 y 96 fuimos accediendo a diversas instancias que ya estaban previamente establecidas, y ya en el año 96 nos aceptaron como economía no miembro invitada. Esto es un paso importante porque puedes estar en la mesa, pero no puedes determinar ni tomar decisiones, ¿no? Esencialmente entramos a dos grupos que para nosotros siempre han sido muy importantes. Perú es un importante proveedor de productos hidrobiológicos y sus productos procesados, y siempre enfocando ya desde ese entonces el turismo como uno de los potenciales elementos para el desarrollo de nuestra economía. En el año 97 se acepta nuestra candidatura para la cumbre de líderes, ¿no es cierto? Y es aquí donde el primer ministro de Malasia nos presenta como candidatos
para entrar a la PEC. En ese momento eran todavía 18 economías los miembros. Habíamos intentado en anteriores años, pero no fue posible. Fueron años previos en los que ingresaron México, Chile, por ejemplo. Pero el 97 finalmente Malasia nos presenta. ¿Por qué Malasia? Porque Malasia iba a ser el host, quien iba a presidir las sesiones de APEC el siguiente año. El año 98, finalmente en Malasia, precisamente en Kuala Lumpur, Perú es formalmente aceptado e incorporado al APEC como una de las economías miembro. Posteriormente ingresaron otros países, pero sí debo comentarles que en el 2010 se establece una moratoria para el ingreso de nuevas economías. No han vuelto a ingresar más países a la PEC, de hecho hay varios en la lista, pero no se ha previsto que esto se vuelva a abrir próximamente debido ya los temas geopolíticos están determinando ciertas decisiones, entonces es mejor mantener el foro como está hasta nuevo aviso, ¿no? En este momento, APEC está confirmado, la siguiente, por favor, por 21 economías. No voy a entrar al detalle cuáles son. ¿Se va a compartir esta lámina con los alumnos después? Excelente. Esto lo van a poder ver, cuáles son estas economías, pero sí es importante, un tema que quiero mencionar es que todas estas economías constituyen el 62% del PBI mundial, representan el 37% de la población mundial y el 47% del comercio mundial. Estamos hablando de un club bastante dinámico y bastante potente en términos comerciales y en términos económicos. Ahora quisiera entrar un poquito a la estructura y aterrizar el tema de APEC para el Perú específicamente. En esa línea, el ser parte de APEC implica una serie de compromisos para el país. Un primero de ellos es establecer toda la estructura interna que nuestro país ha tenido que implementar para poder atender la dinámica, ¿no? Es un foro de cooperación sumamente dinámico y muy estructurado. Yo les digo que la primera vez cuando yo entré al ministerio a trabajar el 2007, a mí me invitaron para llevar adelante el proceso de implementación del acuerdo con Estados Unidos en tema de propiedad intelectual y las potenciales negociaciones futuras. Nadie me habló de APEC, nadie. Entonces era 2007 y yo seguía con mi implementación, con las negociaciones de nuevos acuerdos, todo bien, y de pronto alguien me dice, Teresa, te estamos esperando para una reunión para ver temas de APEC. Yo, Julio Chan, porque ya habían venido los asistentes, ya había venido todo el equipo y yo obviamente no me daba por enterada porque a mí nadie me dijo que iba a trabajar APEC. Y la verdad que con las negociaciones de los acuerdos en ese momento no tenía tiempo para más. Entonces para mí no era noticia. ¿Y qué sería APEC? Había escuchado, pero no me había involucrado en el tema. Hasta que vino el coordinador de los temas de APEC muy seriamente, casi con su lapicito, niña, te estamos esperando para la reunión. ¿Pero qué reunión? ¿De qué me hablan? Bueno, ahí me enteré que tenía que entrar y como quiera que fuera, porque el siguiente año, precisamente por primera vez, íbamos a ser host de las reuniones de APEC y propiedad intelectual era un tema crítico en ese momento en este foro, es decir, o estaba. Y ahí, por ejemplo, no es que voy, me siento a la reunión y comienzo a hablar y técnicamente discutimos, no. Todo está documentado, todo tiene su protocolo, las formas, las palabras, los procedimientos, los documentos, las siglas que se usan. La verdad que fue un aprendizaje denso, pero importante, pero tiene una estructura bastante compleja, ¿no? En esa línea, nosotros tenemos en Perú comités y grupos de trabajo para atender cada una de las líneas y las mesas de trabajo de la PEC, ¿no? El Viceministerio de Comercio Exterior coordina, como ya se debe presumir, el Comité de Comercio e Inversión, que es el comité que está vinculado directamente a las competencias que nosotros tenemos, pero a su vez este comité tiene diversos grupos de trabajo. Todos esos grupos de trabajo están bajo nuestra competencia y los trabajamos de manera intersectorial con otras entidades del Estado, que fueran instituciones como el caso de Indecopi o que fueran ministerios también, ¿no? Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga del Comité de Presupuesto y Administración y el Comité de Altos Funcionarios sobre Cooperación
técnica y económica, ¿no? Es un ámbito diferente que va más a la parte operativa, operacional y netamente de cooperación de la PEC, y el Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable del Comité Económico. Entre los tres lideramos estos tres grandes grupos y hemos venido operando de manera bastante dinámica en estos últimos años y muy coordinadamente y de la mano, ¿no? Entrando ya a los beneficios que la PEC ha representado en todos estos años en los que somos economía miembro, solo quisiera mencionar muy rápidamente que si bien es cierto es un foro de cooperación, ha tenido repercusiones económicas para nuestro país. El comercio con las economías de APEC ha aumentado 10 veces, siendo el crecimiento promedio anual de 9.5%. Y en el año 2023, el año pasado, APEC representó el 67% del intercambio comercial del Perú con el mundo. Fíjense, estamos bastante integrados en esa línea. El comercio, hablo del comercio total, no tanto importaciones como exportaciones. No voy a entrar a más detalle de los números porque acá Edgar les va a hacer una presentación muy detallada de ese aspecto, sino como decía el profesor Ferli, lo voy a dejar sin tema y no queremos que eso suceda. Luego, una ventaja clara que nosotros hemos sacado de la PEC es que ha sido la base catalizadora para las negociaciones de los acuerdos comerciales de nuestro país con el resto del mundo, ¿no? De hecho, hemos ido estableciendo lazos más cercanos con muchos países del mundo. Como ya ha sido mencionado, las negociaciones de acuerdos comerciales más fuertes se dieron con países o bloques del norte, Estados Unidos, Unión Europea. Luego empezamos con China, con los países EFTA también, que son un bloque en Europa. No, a esta fecha, Perú cuenta con una red de acuerdos comerciales constituido por 22 acuerdos comerciales que incluye a 58 países en el mundo y que estos a su vez representan el 82% del PBI mundial y el 42% de la población del mundo. A la fecha, el 91% de todas nuestras exportaciones se realizan bajo el marco de estos acuerdos comerciales que hemos suscrito. Y una cifra que es dramática, a mí me encanta mencionarla, es que el 2006 nuestro comercio, nuestras exportaciones representaban solamente el 8%, ¿no es cierto? Era solamente el 8% de lo que comercializábamos con el mundo estaba cubierto por los acuerdos comerciales que en ese momento teníamos vigentes. Sin embargo, esta cifra se ha incrementado de manera crítica, como ya les mencioné, 91% es lo que venimos exportando en esta fecha. Ahora, de los 58 países que les he mencionado con los cuales tenemos acuerdos comerciales, 14 son economías miembros de APEC. Luego hemos ido avanzando porque a veces uno dice ya se negoció el acuerdo comercial, perfecto, ya cerrado el tema con ese país, seguimos explorando otras cosas. No es así, porque el comercio es dinámico. Las condiciones y las consideraciones bajo las cuales se realiza el comercio es dinámico y si bien es cierto, la vocación de un acuerdo comercial es establecer reglas claras y estables para darles este marco a nuestro relacionamiento comercial, siempre se pueden identificar oportunidades de mejoras a nivel bilateral o en los mismos marcos de acuerdos plurilaterales, ¿no? En esa línea, por ejemplo, hemos negociado acuerdos comerciales con Canadá, China y Singapur, que son economías APEC, y luego también comenzamos el 2008 negociaciones con Japón y con Corea. En el 2016 se firmó un memorándum para actualizar el acuerdo que habíamos negociado con China en el año 2009. Es un acuerdo que esta optimización lo que buscaba es incorporar capítulos nuevos que no se habían previsto en esa oportunidad y mejorar algunos. Ahora, uno de los elementos más sensibles que negociamos en los acuerdos comerciales es la desgravación arancelaria. En ese aspecto específico, en esta optimización que ya hemos cerrado con China, no se ha considerado absolutamente nada vinculado a temas de aranceles, ¿no?
en este fin de año precisamente esperamos y estamos trabajando en la revisión legal, en el perfeccionamiento legal de la optimización de nuestro acuerdo con China, y esperamos poder firmarlo en el marco de la reunión de líderes APEC que se va a llevar a cabo en Lima en el mes de noviembre. Y también comentarles que negociamos un acuerdo comercial con Hong Kong, este sí es novísimo, y también esperamos firmarlo en el mes de noviembre. Seguimos avanzando. A la fecha de las economías con las cuales no tenemos acuerdos comerciales en el marco de APEC, son Filipinas, Rusia, Papúa Nueva Guinea y China, Taipei. Las razones son muchas entre el tema de priorización económica y también temas geopolíticos, ¿no? Y qué tanto podemos o no comerciar con estos países. La siguiente, por favor. Quisiera resaltar algunos de los beneficios que la PEC ha traído para nuestro país. Varios de ellos ya los he destacado, no los voy a volver a mencionar, pero claramente APEC constituye nuestra primera y continua puerta hacia el Asia-Pacífico. Nos sirvió muchísimo. Este relacionamiento en este foro de cooperación fue muy positivo. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en busca de un acuerdo comercial de manera bilateral, y que ese es nuestro primer acercamiento, siempre entra con muchas reservas, porque tanto el que propone como que el que escucha la propuesta de entrar a una negociación, tenemos pues ciertas preocupaciones de sectores económicos o tratamos de ver también qué es lo que hay detrás del interés de negociar un acuerdo comercial. Sin embargo, si ya tenemos un primer paso ganado en el relacionamiento de un foro económico, de cooperación económica, el perfil es otro. Ya nos conocemos, ya no hemos visto cuál es nuestra actuación, ya nos hemos medido en cierta forma en otro ámbito. Entonces el acercamiento en busca de una profundización de tipo comercial ya se toma de otra manera, es mucho más fácil entrar. Estas reservas como que ya se bajan, ¿no? Definitivamente nos ha facilitado la apertura de mercados y también temas vinculados a los procedimientos aduaneros, haciéndolos más fáciles y eficientes. Hay que tener en cuenta que en el marco de APEC tenemos economías que lideran temas vinculados a facilitación de comercio, por ejemplo, como que tienen puertos muy importantes y tienen procesos de operaciones de comercio exterior muy dinámicos, como es el caso de Hong Kong, Singapur, ¿no? Ahora mismo China, ¿no? Que ya ha evolucionado muchísimo en esa línea, son monstruos que tienen puertos enormes y precisamente por ahí es donde más llegan nuestros productos hacia esos mercados y hemos aprendido muchísimo de ello, de las prácticas que ellos ya tenían, por ejemplo, para digitalizar procedimientos, para aliviar algunos pasos del proceso. Eso nos ha permitido aprender de ellos en caminos que nos han acortado los caminos a la optimización de este tipo de servicios. No solamente en aspectos comerciales, pero sí también mencionar que ha facilitado muchísimo el dinamismo en el intercambio empresarial y cultural, porque precisamente APEC tiene foros especialmente diseñados para las empresas, no solamente en los cuales el Estado no interviene directamente, pero sí hay un espacio que se llama ABAC, en el cual son las empresas quienes directamente establecen este relacionamiento. Ahora en APEC, por ejemplo, ¿cuáles son estos objetivos? Esos son los objetivos que les he mencionado y los beneficios que hemos obtenido han sido los que tradicionalmente se han visto, pero como les mencioné, vamos dinamizando, vamos avanzando, el comercio está en continuo movimiento y nuestras condiciones, circunstancias también van cambiando. En esa línea, en este momento, por ejemplo, para nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo en el foro APEC? Transmitir y conseguir a través de las economías posicionar nuestra visión de Perú como hub en Latinoamérica del comercio entre la región latinoamericana y Asia-Pacífico. De hecho, hemos estado trabajando en esa línea no solamente a nivel de la negociación de acuerdos comerciales o de la facilitación del comercio, sino también en aspectos vinculados a la infraestructura. El puerto del Callao, los dos concesionarios han hecho mejoras muy importantes en los muelles que están administrando. En el mes de noviembre se va a inaugurar el puerto de Chancay, que va a revolucionar todo el sistema logístico en la región.
También estamos modernizando el aeropuerto del Callao. Hemos emitido una ley de cabotaje que va a permitir que naves extranjeras puedan recoger mercancías en las regiones para llevarlas a los principales puertos, que luego van a trasladar estas mercancías hacia Asia en menores tiempos, como es el caso de Chancay y también, por supuesto, el Callao. Y esperamos que en esta legislatura también se apruebe la ley de zonas económicas especiales, que nos va a dar una oportunidad para la atracción de inversiones vinculados a la tecnología, inversiones en high-tech, que va a generar y va a redefinir el perfil también del desarrollo y la innovación en nuestro país, ¿no? También este foro nos permite, por ejemplo, generar alianzas y encontrar puntos en común para llevar posiciones consensuadas a foros como la OMC. Nos permite generar estos espacios y consolidar sobre la base de intereses comunes posiciones que llevamos a foros más complejos, como es este caso. Por ejemplo, hemos trabajado en el marco de la PEC, el comercio electrónico. Creo que está fuera de duda que las economías asiáticas han sido muy dinámicas en cuanto a la incorporación en sus procesos del mundo tecnológico. Entonces, en materia de comercio electrónico hemos llevado propuestas conjuntas. Luego también aspectos vinculados a la facilitación de las inversiones y el comercio de servicios. Ellos son grandes proveedores también de servicios, y en eso también hemos trabajado de manera conjunta. También, por supuesto, APEC ha contribuido, como les mencioné, a la liberalización del comercio, permitiendo al Perú que negociemos estos acuerdos comerciales con las 14 economías, ¿no? No voy a entrar al detalle de lo que hemos avanzado en las reuniones del 2008, del 2016, pero sí mencionarles que quiero destacar solamente un punto que todavía seguimos trabajando y somos conscientes que no va a ser tan inmediato, porque estamos hablando de 21 países, que nos pongamos de acuerdo, de 21 economías, porque queremos avanzar un paso más allá en este foro de cooperación, y es establecer el área de libre comercio del Asia-Pacífico, que las 21 economías lleguemos a ese paso de la integración, una integración mucho más profunda, ¿no? Vamos avanzando poco a poco. Les voy a adelantar algunos comentarios, ¿no? Pero en el 2014, por ejemplo, se avanzó la hoja de ruta para ir identificando cuáles son los objetivos, cuáles son los retos que se nos presentan, que vamos a tener que atender para ir avanzando en esta línea, que sabemos que es a largo plazo, pero creo que es un esfuerzo necesario que va a generar beneficios. De repente, cuando alguno de ustedes sea viceministro de Comercio Exterior o ministro de Economía, pues van a estar ya seguramente aplicando lo que se va a trabajar en todos estos años y lo que se ha venido trabajando desde allá hace años atrás. En este año que estamos presidiendo APEC, hemos liderado 3 diálogos preparatorios con miras a obtener una declaración de los líderes en el área del libre comercio del Asia-Pacífico. Estamos trabajando muchísimo en esto y esperamos poderlo conseguir, ser un logro muy importante, porque va a ser una manifestación clara de apoyo político por parte de los líderes, es decir, de los presidentes, a esta iniciativa. Ya entrando específicamente a nuestra presidencia de este año, se escogió cada año, cada economía, cuando asume la condición de host, establece un lema que es el bajo el cual se van a llevar adelante un tema, digamos, bajo el cual se van a llevar adelante las reuniones, y en este caso Perú determinó que su lema es empoderar, incluir y crecer. ¿Y esto por qué? Porque estamos viendo que hay varios elementos que han pasado a ser necesarios. En algún momento tal vez podrían haber sido el punto de llegada, un elemento deseable en las relaciones de cooperación y de comercio, pero han pasado a ser necesarios y el punto de partida. Y uno de ellos es, por ejemplo, crecimiento inclusivo, la innovación y la sostenibilidad para un desarrollo resiliente, y definitivamente temas vinculados a la economía formal. El tema de la formalidad, de la informalidad, aspectos de la informalidad en la economía, no es un problema solamente de Perú, es un problema que enfrentan varias de las economías de APEC. También el comercio inclusivo y también sostenible. Ahora el tema de sostenibilidad es
un punto de partida, ya no es un punto de llegada. Y también, por supuesto, no es incorporación y fortalecimiento del desarrollo de la economía digital. Yendo un poquito más a detalle en lo que les acabo de indicar en materia específica del comercio e inversión para un crecimiento inclusivo, lo que buscamos es mantener a la región Asia-Pacífico interconectada ya en un entorno de comercio justo, reduciendo barreras y simplificando los procesos para facilitar la inclusión de las MIPYMES en el comercio internacional, ¿no? En materia de innovación y digitalización, lo que buscamos es fomentar el crecimiento de una economía digital global, mejorando la competitividad y eficiencia a través del uso de la tecnología digital. Y esto opera no solamente para las economías en sí como estructura proveedora de servicios que en cuanto estén digitalizados va a ser más fácil para el usuario, sino también para las empresas. Es un trabajo conjunto muy sostenido que venimos llevando adelante, porque parece mentira, aún en estos tiempos, en el caso específico de las pymes, todavía sigue siendo complejo incorporarlas en el mundo digital. Y sabemos que en particular, si lo que queremos es exportar, si no estamos interconectados, si no tenemos una página web, si no estamos al día en cómo presentar nuestros productos al mundo, no vamos a cruzar la frontera. Es duro, pero eso es así. Y ahí Perú, por ejemplo, tiene algunas limitaciones que he visto que ya vienen siendo enfrentadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estuve hace poco, y lo comento así, mini paréntesis, en una presentación que hizo el Viceministerio de Comunicaciones de cómo están trabajando, por ejemplo, para interconectar las partes altas de la sierra y la Amazonía peruana, ¿no? Entonces eso va a ayudar muchísimo en estos temas que estoy mencionando. Y también en cuanto a crecimiento sostenible, pues hay que atender el elemento ambiental, los desafíos ambientales que son tan importantes y cada día pues nos enfrentan a temas nuevos, ¿no? También aspectos sociales, porque lo que buscamos es hacer un desarrollo, valga la redundancia, sostenible, y esto a la larga también ayuda a mejorar la calidad de vida de las empresas y de las personas, y también la posibilidad de un mayor y mejor desarrollo y la competitividad de las empresas a través, por ejemplo, de la implementación de políticas vinculadas a la economía circular, que es tan importante y que parece mentira, las MIPYMES. Esa parte, por ejemplo, economía circular, la han tomado más rápidamente que el tema del desarrollo del ámbito digital. Yendo específicamente a cuáles han sido nuestras prioridades, las que hemos presentado en este año en el marco del Comité de Comercio e Inversiones, es en materia de liberalización del comercio. Queremos implementar los resultados de la 13ª Conferencia Ministerial de la OMC. 21 economías, es más fácil que nos podamos poner de acuerdo y llevar un bloque consolidado de propuestas y de cómo venimos implementando ciertos acuerdos que ya se han llevado adelante en la OMC y qué medidas proponemos también para aquellos en los cuales no ha habido movimiento en los últimos años en este foro, ¿no? Por ejemplo, tenemos temas vinculados a subvenciones de la pesca, el comercio electrónico que les mencioné hace un momento, terminar de darle solución a la paralización del órgano de apelaciones de la OMC, que no está operando en este momento y que sigue siendo materia de discusiones. En materias de facilitación de comercio, que es el otro pilar, ¿cómo hacemos para mejorar la conectividad y también la provisión de cadenas de suministro, para adoptar normas más eficaces, más eficientes? Porque a veces nos quedamos en el discurso y no estamos dando una implementación efectiva a esas declaraciones o a esos compromisos. Entonces, estamos impulsando la operatividad de estos acuerdos para que se sienta y que haya un beneficio efectivo. En materia de comercio e inclusión, por primera vez en la historia de APEC se ha llevado a cabo una reunión conjunta en el mes de mayo entre ministros de comercio y ministras de la mujer. Esto es muy importante porque uno puede decir, y de hecho yo soy muy transparente, les comento que para mí siempre, como mujer, siempre he pedido que la cancha esté pareja, no me regalen nada, lo voy a poder conseguir, solamente la cancha pareja, pero en realidad hay situaciones y circunstancias en las cuales, parece mentira, es necesario visibilizar un poco más
algunos aspectos vinculados a las políticas específicamente para mujer y también para las MIPYMES, porque no se ve, tal vez en nuestras economías, en el caso de Perú, estemos un poco más, aunque algunos no lo crean, un poco más parejos en ese tema, en otras economías no. Hay a veces un trato no equitativo. Entonces, fue importante llevar adelante esta reunión, el objetivo se cumplió, se logró la declaración conjunta de ambos ministros. También en mayo se llevó a cabo la reunión de ministros de comercio y también se obtuvo la declaración. Debo indicar que esto que parece evidente no lo es tanto, porque hace 2 años que no habían declaraciones conjuntas, no había sido posible conseguir el consenso entre las economías para una declaración, y lo que se hacía era que el presidente de la mesa sacaba una declaración recogiendo las discusiones que se habían llevado a cabo, pero no la declaración como tal. Y esto es importante porque en este foro en particular que se maneja sobre la base del consenso, las directrices que se dan para la operatividad de todo lo que les acabo de mencionar es a través de estas declaraciones. Es el impulso político que se necesita, porque cualquier cosa que en el transcurso del año los grupos estén trabajando y se pare o no haya un avance, uno saca su declaración conjunta, acá está el compromiso en la línea tal, les comenté que era bien formal, en la línea tal, este es un compromiso de los líderes, nos tenemos que mover, y sí funciona. Sí funciona, por eso es importante ese tipo de logros, ¿no? Luego también en la primera reunión de altos funcionarios que se llevó este año, se llevó el primer diálogo sobre una nueva mirada al área de libre comercio del Asia-Pacífico, que les mencioné que Perú ha priorizado, porque quisiéramos fortalecer el avance de este objetivo, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo. Fue un diálogo muy, muy productivo, nos permitió recoger algunas preocupaciones y también sincerar los avances en los que estamos inmersos en este tema en particular. También en la sesión 1 se presentaron 5 propuestas de cooperación en los grupos de trabajo del Comité de Comercio e Inversiones, 3 de INACAL, 1 de OEFA y 1 de MINCETUR. Debo indicar, el tema de INACAL es importante porque a donde los aranceles cada vez se están bajando más, los obstáculos para el comercio pasan a ser de otra naturaleza, no pasan a ser reglamentos o requerimientos o otro tipo de normas, ¿no? Por ejemplo, nos piden requisitos para determinados productos o se emiten normas técnicas de tal manera que que el país que quiere exportar al otro no puede entrar, ¿no? Es una sutileza, digamos, pero que finalmente tiene efectos sobre el comercio. Por eso es tan importante seguir fortaleciendo estos temas, y también en el marco de nuestro objetivo de los temas vinculados al comercio digital, se llevó a cabo la Semana Digital, ¿no? La Digital Week, donde se abordaron temas como el flujo transfronterizo de datos, la regulación de datos personales y comercio electrónico. En el SOM 2 que se llevó a cabo en el mes de mayo, como les mencioné, logramos ya estas declaraciones conjuntas en el marco de la reunión de comercio y de ministra de Comercio y ministras de la Mujer. Y también en la de comercio, únicamente la siguiente, por favor. Esto ya he mencionado, los acuerdos. Sí quisiera mencionar que se destacaron la importancia del trabajo conjunto para lograr un comercio libre, abierto, justo, no discriminatorio, transparente, inclusivo y un adecuado entorno de inversiones, ¿no? Nos hemos comprometido a mantener mercados abiertos para fomentar la competencia justa. Ha sido todo un reto poder conseguir esta declaración conjunta porque, por ejemplo, desde el lado de mujer, se incorporaron elementos, palabras que eran totalmente extrañas al mundo del comercio. Tuvo que ser una negociación, no les digo ya entre las 21 economías, la primera negociación fue entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de la Mujer acá en Perú, no porque consideramos que algunos elementos más que facilitar podían enrarecer un poquito esta colaboración, pero nos pusimos de acuerdo.
También aprovechamos la oportunidad para tener reuniones bilaterales. Eso nos permitió, por ejemplo, hacer el anuncio del cierre sustantivo de la declaración con Hong Kong y también prácticamente cerrar el compromiso para poder hacer un anuncio de la misma naturaleza en la visita presidencial a China en el mes de junio. Avanzamos bien con esos dos acuerdos y también nos permitió ponernos de acuerdo con Australia, por ejemplo, para hacer labores de difusión de los alcances de los acuerdos comerciales en las diversas regiones del país, que es importante llevar esta información a donde están los productores y potenciales exportadores. Luego también nos reunimos con Corea, Singapur y Chile para solicitar que nos apoyen nuestra adhesión al Acuerdo de Asociación para la Economía Digital, que es un acuerdo netamente de cooperación en esta materia, al cual Perú presentó su solicitud de adhesión en julio del año pasado y nos interesaría pasar a ser miembros plenos, ¿no? Luego también comentarles que en el margen de las reuniones de ministros hay una reunión de países miembros del CPTPP, del Acuerdo de Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Ahí lo que se hizo fue ver cuáles eran los siguientes pasos, porque Reino Unido se acaba de incorporar como socio de este acuerdo comercial y hay que establecer cuáles son los pasos siguientes, si vamos a invitar o no a otro país a este proceso de negociación. Se aprovecha al máximo la presencia de los ministros en estas reuniones. Y acá, para terminar, comentarles lo último. Ahorita en el mes también, sigo todavía con lo de mayo, se llevó adelante el diálogo sobre, no, esto ya lo dije. Sí, solamente agregar el tema de pymes. Se ha enfocado la conversación, discúlpeme, el primer punto ya lo habíamos visto, las políticas de promoción para el comercio inclusivo de las MIPYMES, que fomentamos muchísimo. Acá trabajamos varios aspectos también con el Ministerio de la Producción y también llevamos adelante la segunda semana digital, en las cuales se tocaron otros temas como la brecha digital y el desarrollo de competencias digitales, digitalización del comercio y el comercio paperless, además de la sostenibilidad digital, servicios digitales, ¿no? La siguiente, por favor. Ya luego se ha llevado a cabo el SOM3, la sesión de los oficiales de alto nivel, la tercera que se llevó a cabo en el mes de agosto. Básicamente lo que hemos conseguido en el marco del Comité de Comercio e Inversión, se ha obtenido el financiamiento de 12 proyectos para diversas actividades de fortalecimiento de capacidades. En el marco de estas reuniones, estos proyectos pertenecen a Mincetur, Indecopi, SUNAT, nuevamente INACAL, OEFA y Proinversión. Uno de ellos, por ejemplo, fue el de las mejoras de la digitalización del comercio internacional y la relevancia del uso de un comercio de un conocimiento de embarque electrónico. Acá no son muchos las economías que ya han implementado, pero todas han reconocido la importancia de poder tener este documento que es crítico para el comercio internacional, poderlo digitalizar. Acá hemos contado con la participación también de las aduanas, por supuesto, y esperamos seguir avanzando en estas líneas. Esto hemos llevado adelante encuestas para recopilar como primer paso la información de qué es lo que los países están haciendo, y las economías, y cuáles son las brechas que han identificado y cómo las han ido solucionando, aquellas que ya han ido solucionando. Esto nos sirve muchísimo porque nos permite ir recogiendo esas experiencias para hacer nuestro trabajo en casa, ¿no? También hemos llevado adelante 12 eventos muy importantes. Nuevamente hemos llevado a cabo el tercer diálogo del Comité de Comercio e Inversión sobre esta nueva mirada al área de libre comercio. Acá básicamente lo que hemos hecho es analizar, discutir sobre los enfoques generales para revitalizar, actualizar y avanzar en la agenda de esta área de libre comercio. Y en la tercera semana digital también tuvimos este espacio para focalizar esta vez la atención en temas vinculados a inteligencia artificial y comercio. Hay mucha preocupación, hay mucha expectativa, pero también mucha preocupación en cómo la inteligencia artificial va a impactar
en los temas vinculados al comercio. Ya para cerrar, solamente comentarles que desde Mincetur venimos trabajando muy fuerte para asegurar que entre el 10 y el 16 de noviembre se lleven a cabo las reuniones vinculadas a la reunión de líderes, que es donde vienen justamente las máximas autoridades de las economías de APEC. Se va a llevar acá a cabo en Lima. Además de los líderes, también va a contar con la participación de los ministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores, y esperamos también ya firmar estos 2 acuerdos comerciales que les hemos mencionado. En el caso de Indonesia, que no les he mencionado, que estamos negociando también con Indonesia, quisiéramos poder anunciar el cierre sustancial de este proceso de negociación que está avanzando con bastante claridad. De hecho, tenemos una delegación de funcionarios que debe viajar en un par de semanas hasta Yakarta para avanzar con este proceso. Entonces, eso quería compartir con ustedes con qué es lo que estamos haciendo en este momento en el marco de APEC. Gracias. Muchas gracias, Teresa. No hemos querido interrumpir porque es una información muy valiosa y de todos los avances y temas que se han dado. Ahora vamos a tener la presentación de Edgar Vázquez, que es economista egresado de la Universidad Ricardo Palma, magíster por la PUC en economía, y tiene diversos estudios de especialización en materia de comercio internacional y negociaciones internacionales, ¿no? Actualmente es director del Centro de Investigación en Economía y Negocios Globales de ADEX, además de ser director de la Escuela de Administración de Negocios Globales de la Universidad Ricardo Palma, y es docente en varias universidades y en la Academia Diplomática. Anteriormente ocupó el cargo de ministro de Estado en la cartera de Comercio Exterior y Turismo, y ha sido presidente de PROMPERÚ. Ha tenido previamente cargo de viceministro de Comercio Exterior, dirección de gestión y monitoreo de las oficinas comerciales del Perú en el exterior, director de asuntos bilaterales con Asia, África y Oceanía, ¿no? Y participó en buena parte de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, Unión Europea, Reino Unido, China, Japón, Chile, Alianza del Pacífico, el CPTPP, ¿no? Antes de ingresar al sector público, estuvo en el sector privado, en Massimice, y fue jefe de estudios económicos. Cuenta con una destacada experiencia en el sector académico y en estos foros tan importantes, internacionales y nacionales. Sin más, Edgar, por favor, adelante. Muchas gracias, Alan, y bueno, buenas tardes a todos. Para mí es realmente un gusto compartir esta tarde con ustedes. No es la primera vez, así que tengo el honor de haber sido invitado en múltiples oportunidades por Alan, así que para mí siempre es un gusto estar aquí en la Universidad Católica. Y bueno, antes de entrar en detalle en mi presentación, digamos, comentar un par de cosas, ¿no? A la luz de lo que la viceministra ha compartido con nosotros. Primero, que es importante que tomen en consideración que estoy seguro se han dado cuenta, han tomado nota, que la viceministra en ningún momento, salvo en un pequeño momento que rápidamente corrigió, a ninguno de los miembros de APEC lo ha llamado países, naciones o estados, ¿no? Y tiene una razón de ser muy fuerte. A los miembros se les llama economías. Y tiene que ver con la presencia en este foro de China, de Hong Kong y de Taiwán. Taipei chino, como se les conoce en el APEC, ¿no? Entonces es muy importante que tomen en consideración eso, porque como bien ha mencionado y es evidente en el nombre del foro, es un foro de cooperación económica. No es un tratado de libre comercio, no compromete formalmente a ninguna de las partes. Todos los compromisos son voluntarios, no hay compromisos vinculantes. Es decir, son economías que se juntan porque tienen la intención de cooperar hacia un objetivo común, que en este caso tiene que ver obviamente el alcanzar el crecimiento, el desarrollo de los países. Entonces ese es un primer punto que es importante que tengan claro para poder enmarcar muy bien
obviamente toda la valiosa información que ha compartido con nosotros la viceministra y los datos que voy a compartir con ustedes. Lo segundo que quiero mencionarles es que es un foro realmente amplio. No se imaginan la cantidad de reuniones que se realizan en un año a todo nivel, a nivel técnico, a nivel de subdirectores, directores, viceministros, ministros, presidentes, bueno, líderes, porque tampoco podemos llamarlos presidentes, porque no todos además son presidentes, ¿no? Hay primeros ministros, hay sultanes, hay presidentes, etcétera, porque las economías tienen distintos regímenes políticos y por supuesto es parte de esta circunstancia política que hace que se llamen así, solamente economías, ¿ok? Entonces estamos hablando de una cantidad impresionante de temas. La viceministra ha hecho realmente magia para poder resumir lo más relevante, pero estoy seguro que se escapan muchas cosas del trabajo de una cantidad impresionante de técnicos de las 21 economías que se reúnen de manera virtual y presencial con el liderazgo de la economía que es la anfitriona, en este caso el Perú. Es decir, el Perú, sus funcionarios y también desde el sector privado con los ABAC, lideran todas y cada una de las iniciativas, las reuniones, la logística, las comunicaciones, con el apoyo de la Secretaría de la PEC, por supuesto, pero que es un trabajo de unas magnitudes impresionantes. Lo conozco, lo he podido vivir en las 2 primeras ediciones desde adentro, en esta tercera desde afuera, pero es realmente una cantidad de temas que van en la línea de cooperar, de fortalecer capacidades, que tienen que ver incluso con la parte también académica, porque no nos olvidemos que está la Red de Estudios del Asia-Pacífico, ¿no? La REDAP, en donde la PUC también es un miembro desde el capítulo peruano. Y Alan, tú sigues siendo el representante de la PUC, ¿verdad? Excelente, ¿no? Alan es un gran representante, van rotando, alguna vez le toca el liderazgo del capítulo peruano de la REDAP a la PUC, y es un espacio también en donde los jóvenes pueden interactuar con sus pares de las otras universidades de la PEC para intercambiar investigaciones, hacer investigaciones conjuntas, hacer seminarios. Es decir, en realidad el foro es muy amplio, sumamente amplio. La mayoría de los peruanos nos concentramos en cuando vienen los ministros, cuando vienen los líderes, y ellos llegan en realidad casi para cerrar las cositas y firmar. El trabajo técnico que hay detrás, tan amplio, es muy valioso, muy amplio, y los invito también a aquellos que tienen vocación de servicio y están pensando en el sector público, no se imaginan lo rico que es interactuar con distintas culturas, cooperar, aprender. Así que eso quería un poco para introducir y aprovechar lo valiosa información que nos presentó la viceministra. Yo quiero, ¿para dónde tengo que apuntar? Me quedan 3 minutos, dice. Creo que se avanzó mucho. El Perú, de acuerdo a la información que tenemos de la Organización Mundial de Comercio, es la 8ª economía del mundo más integrada bajo el mecanismo de los acuerdos de libre comercio. Es decir, el Perú es una economía pequeña, pero ha logrado integrarse de una manera impresionante, básicamente en los últimos 20 años, ¿no? Porque las negociaciones con Estados Unidos empezaron en el 2004. A partir de ahí, antes de eso, el Perú solo era miembro de la Comunidad Andina, un foro muy importante para nosotros. Tenía algunos acuerdos de complementación económica con economías como Cuba, México, Chile y Mercosur, y parábamos de contar. Eso era todo lo que teníamos. El 7% de nuestras exportaciones ingresaba a estos mercados con facilidades y el 32% de lo que importábamos entraba con facilidades. Al día de hoy, como ha reseñado la viceministra, tenemos 22 acuerdos de libre comercio con 58 países y ahora el 90% de lo que exportamos entra con facilidades y también una cifra similar de lo que importamos entra con facilidades. Es decir, hemos equiparado la cancha y hemos abierto nuestra economía al mundo. Miren, de las economías de APEC, que son las que están resaltadas, que están en el top 10 de economías más integradas al mundo, estamos hablando que en el caso del Perú se encuentra en el 4º lugar, detrás de Chile, México y Singapur. Chile y México que empezaron una década antes que nosotros, ¿no? Por eso nos llevan la delantera. Y después del Perú, el Perú ha superado en esa integración a Corea, Australia, China y a Japón. Claro, ya están avanzando, China también está avanzando. China ha empezado aún después que el Perú.
ahora está negociando también de una manera interesante una serie de acuerdos comerciales que lo relacionan. Entonces, estamos hablando que el Perú en este momento se encuentra entre los países más integrados al mundo y ese ha sido un trabajo muy fuerte, muy arduo del sector público, liderado por el MINCETUR, pero también del sector privado, con una amplia participación de los gremios, y también del sector académico, porque yo he tenido a Alan en varias ocasiones, lo hemos tenido en el cuarto de al lado, representando en el sector académico, junto con otros profesionales de distintas universidades, también brindando su opinión desde la parte, digamos que del conocimiento de cómo construir las posiciones peruanas cada vez que hemos negociado uno de estos acuerdos. Esta es la amplia red, no me voy a detener mucho, solo quiero señalar que, digamos, estamos hablando de 14 países con los que tenemos de la PEC, con 14, digamos, acuerdos de los que tenemos vigente son con miembros de la PEC y por supuesto hay una agenda que todavía se va a seguir desarrollando. Todos estos esfuerzos, junto con el ímpetu de los empresarios, porque finalmente los que exportan son los empresarios, ¿verdad? Él no exporta el gobierno, no exporta el MINCETUR, no exporta, digamos, los funcionarios, exportan los empresarios. Entonces, finalmente, estos mecanismos, ¿para qué han servido? Para poder abrir las puertas a los productos y a los servicios del Perú. En el año 2000, el Perú exportaba 6.900 millones de dólares en productos. Este año vamos a acercarnos a los 71.000 millones de dólares. Eso significa que en este periodo de 24 años el Perú ha multiplicado por un poquito más de 10 sus exportaciones. Esas circunstancias, si la comparamos con otros países de la región, como Chile, Colombia, México, de lejos el Perú ha sido el país que en estos 24 años ha sido el que ha tenido el mayor dinamismo en sus exportaciones. Nos ha llevado a que en el 2001 Colombia exportaba 2 veces lo que exportaba Perú. Ahora el Perú exporta más que Colombia. Y Chile exportaba 3 veces lo que exporta el Perú y hemos reducido la brecha de una manera espectacular. Todavía están adelante de nosotros, pero ya en un 60%. Ya no son 3 veces lo que exportamos nosotros, ahora son 60% más. Y esa brecha sigue acortándose. Es decir, las políticas de largo plazo, la estabilidad en las reglas de juego que nos han generado, la apertura de mercados, con el han permitido que el ímpetu empresarial, exportador, el emprendimiento de los peruanos, pues empiecen a captar cada vez más mercados. Mercados que antes eran del liderazgo de Chile, como los arándanos, las uvas, ahora son nuestros. Pero no me quiero quedar en la agricultura, porque muchas veces se critica el tema de que solo exportamos bienes primarios, y eso es totalmente falso. El Perú exporta 2.500 distintos tipos de productos. Tenemos el liderazgo de las exportaciones de las perforadoras mineras. Somos el líder en exportadores de suturas quirúrgicas absorbibles. Somos líderes en las exportaciones de parabrisas de vidrio de alta tecnología. Un parabrisas de vidrio peruano de alta tecnología está en el automóvil de Tesla que está rotando alrededor de la Tierra. Peruano. Sino que son casos de éxitos que no se difunden mucho. Y tampoco tienen tanta escala. Es decir, no son miles de millones lo que se están exportando. Entonces ahí yo siempre critico a quienes dicen que las exportaciones peruanas no están diversificadas. Son 2.500 tipos de productos. Lo que no se está faltando es apuntalar a que ganen escala, a que superen los 100 millones, que lleguen a los 1.000 millones, etcétera. Es decir, ahí hay que apuntar en la nueva, digamos, etapa que necesitamos, apuntalar a esos exportadores que han logrado ya abrir puertas y que seguramente hay algunas trabas que todavía no les permiten ganar escala. Bueno, solo señalar, antes de pasar a esta lámina, señalar que claramente el Perú es un país que tiene en la minería un sector que es muy importante. Somos un país exportador de minerales, ¿no? Así como Australia también lo es, así como Noruega también lo es. El asunto está en cómo logramos que otras industrias se encadenen a la minería para brindarle servicios y empecemos a generar también valor agregado asociado. Tenemos ya algunas industrias que están haciéndolo, como por ejemplo las perforadoras mineras, que le digo que es el segundo principal exportador, el Perú, de perforadoras mineras al mundo, ¿no? Resemin, que lo tenemos aquí en Ate Vitarte y que está abriendo una nueva planta enorme para potenciar sus exportaciones. Entonces, eso. El segundo principal sector de exportación del Perú es la agroindustria. Es claramente un gran caso de éxito. De ahí viene
la pesca, tanto tradicional como no tradicional, estamos creciendo en lo no tradicional, filetes de pescado, pota, conchas de abanico, etcétera. Y vienen las manufacturas. Y ahí creo que es donde también tenemos que poner atención, porque en las manufacturas sí son muy diversas, tenemos desde confecciones, metalmecánica, minería no metálica, joyería, etcétera, maderas, y no todos están evolucionando de una manera positiva. Hay algunos sectores que antes han logrado exportar mucho más que ahora y claramente pues han venido perdiendo espacio, como el caso de las confecciones. Su año récord fue el 2008. Es decir, estamos hablando de cuántos años que la exportación de confecciones no puede recuperar niveles que alguna vez pudo lograr. ¿Y por qué es importante seguir apuntalando eso? Porque ustedes son economistas, ¿verdad? Son de la carrera de economía. Ustedes seguramente saben muy bien que hay algo que se llama el multiplicador, ¿verdad? Las exportaciones tienen un multiplicador, ¿no? De tanto del empleo como de actividad económica. Pero el multiplicador de empleo de las exportaciones, en el caso de las manufacturas, en particular de las confecciones, es el más alto. Por cada $1.000.000 que se exportan en confecciones se generan 400 puestos de trabajo. Entonces estamos hablando de que es muy importante evitar que el segmento de las confecciones siga deteriorándose. ¿Cómo? No te estoy diciendo con esto que hagamos subsidios, por ese lado no va. ¿Cómo logramos generar más competitividad, mejorar la productividad y por supuesto con eso también apuntalar a los sectores de las manufacturas? Ya hablando de las regiones, los sectores, los países, perdón, estamos hablando de que la principal región que recibe nuestros productos es el Asia, seguida de América del Norte, ¿ok? Y luego Europa y finalmente América Latina, sin México, porque México está en América del Norte. Entonces, África y Oceanía todavía son una agenda pendiente para nosotros. Qué bueno que con Australia quieren promover este mecanismo que ya tenemos, porque ahí hay mucho potencial de seguir ampliando nuestras exportaciones. Ya a nivel de exportaciones con mayor valor agregado, que son las no tradicionales, ahí la estructura cambia. Ahí Norteamérica claramente es el principal destino. 36% de todo lo que exportamos en valor agregado va a Estados Unidos, Canadá, México, principalmente Estados Unidos. Luego aparece ya América Central, América Latina. Es decir, el continente americano recibe cerca del 60% de todos los productos con valor agregado que exporta el Perú. ¿Qué quiere decir eso? Todavía también tenemos un espacio para seguir explorando, creciendo en Europa, en Asia y ni qué decir en Oceanía y en el futuro también en África. Ya cuando hablamos de los países de APEC, estamos hablando que el 68% de lo que exportamos al mundo se va hacia las economías de APEC. Países he dicho también, ¿no? Ahí estoy repitiendo a las economías de APEC, 68%. De este 68% que exportamos a las 21 economías, el 90.5% se va a 5. Estados Unidos, China, Canadá, Japón y Corea. Estos 5 mercados reciben el 90% de lo que exportamos a APEC. ¿Y por qué? Si hay otros mercados también importantes, porque como bien ha mencionado la viceministra, estamos recién abriendo esos mercados. El CPTPP que nos abre Malasia, Vietnam, acaba de ponerse en vigencia hace un año, creo, un año y medio, más o menos, ¿no? Recién se está negociando con Indonesia. Filipinas todavía no, es decir, todavía hay países con los que los mercados no hemos terminado de abrirlos. Hay una agenda que todavía se está desarrollando, ¿no? Cuando hablamos ya de qué productos son, obviamente vamos a ver muchos minerales. Los primeros son cobre, oro, hierro, plomo, y por ahí aparecen algunos no tradicionales del agro, ¿no? Las uvas y los arándanos. Y al final, el producto pesquero de mayor exportación, que es la harina. Pero si nos vamos a los productos no tradicionales, ahí también aparece ya América Latina, ¿no? Cuando hablamos de solo no tradicionales, los principales mercados ya son Estados Unidos, China, Corea se mantienen, pero ya aparece Chile, ya aparece México, ¿no? Y estamos hablando de que las 21 economías de APEC reciben el 55% de las exportaciones no tradicionales. ¿Qué significa esto? Que las exportaciones no tradicionales están más diversificadas en su destino. Mientras que en el total el 90% sí va a las economías de APEC, en el no tradicional solo el 55%, porque exportamos más hacia otros mercados de América Latina que no son economías de APEC y por supuesto hacia Europa, ¿no?
En cuanto a los productos, ahí aparecen muchos productos del agro, uvas, arándanos, ya aparece la pesca no tradicional, la pota, fosfatos de calcio en la minería no metálica, paltas, espárragos, pota, ácido sulfúrico en la química, t-shirt de algodón en las confecciones, ¿no? Y cacao en grano. Son los top 10 en cuanto a los productos de exportación. Pero no todo es solo exportar. El comercio es de ida y vuelta. Si quieres exportar, tienes que estar dispuesto, si quieres que te hagan sus mercados, tienes que estar dispuesto a que tú también abrir tus mercados. Así que esos mensajes en los que uno dice, solo vamos a exportar, pero vamos a proteger a nuestra industria nacional, no funcionan en el mundo real. Porque si tú proteges, ellos también protegen. Si tú abres, ellos también abren, ¿no? Entonces, con todo lo que ustedes conocen de las teorías del comercio y que seguramente saben sus implicancias. Por el lado de las importaciones, entonces, también es, digamos, muy importante, el principal proveedor son los países del continente asiático, estamos hablando de casi el 38% de lo que importamos viene de esa región. Después aparece América del Norte y luego América Latina como cuarto Europa. Nuevamente África y Oceanía todavía tienen un relacionamiento muy básico, ¿no? Con el Perú. Ya cuando hablamos de las economías de APEC, el 65% de todo lo que importa Perú del mundo viene de estas 21 economías, y estamos hablando que los principales proveedores de insumos, de bienes de consumo, de bienes de capital que importa el Perú son China, Estados Unidos, Canadá, México y Chile. Es bastante similar al relacionamiento que tenemos cuando exportamos valor agregado, ¿no? Son los principales socios que tenemos en APEC. A veces avanza, a veces no avanza. Dale, gracias. Ahora, todo esto nos lleva, bueno, ¿por qué es importante exportar, ¿no? Finalmente, la exportación es un número, pero ¿cómo se aterriza ese número? ¿Para qué sirve? ¿Por qué fomentamos que haya un comercio internacional libre que nos permita expandir y captar esos mercados? Porque finalmente lo que hacemos es facilitar que los agentes económicos peruanos puedan ampliar sus mercados, ¿no? En el Perú estamos hablando que a las economías de APEC han exportado 4.822 empresas en el año 2023, de las más de 8.500 que exportaron al mundo. Es decir, estamos hablando de un componente muy significativo. Más del 50% de las empresas exportadoras del Perú exportan hacia las economías de APEC. Y además hay algo, digamos, interesante. El 93.3% de las empresas que exportan hacia las economías de APEC son MIPYMES. Son micros, pequeñas y medianas empresas. O sea, uno creería que el mayor número de las que exportan son las grandes, y no es así. Son las MIPYMES. Y ese, digamos, número de empresas asociado al valor de la exportación que se genera, tienen un impacto en el empleo en el Perú. Los puestos de trabajo que se generan gracias a la exportación del Perú hacia esas 21 economías de la APEC son 2.4 millones. Todas las exportaciones del Perú tienen asociadas a ellas 3.8 millones de puestos de trabajo. Las exportaciones hacia APEC generan 2.4 millones de puestos de trabajo, y aquí estoy hablando de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, ¿no? Los puestos de trabajo directos son aquellos que genera el propio exportador. Yo para exportar no puedo exportarlo yo solo, ¿verdad? Tengo que contratar trabajadores que me ayuden a la producción. Ahí estoy generando trabajo. Esa es la exportación directa. Sin embargo, tampoco soy una isla. No puedo producir todos mis insumos ni permitirme todos los servicios que necesito, ¿verdad? Tengo que contratar servicios de seguridad, servicios de transporte, tengo que contratar insumos, cartones, etiquetas, insumos químicos, etcétera. Entonces, cuando yo contrato a esos servicios y a esos proveedores, ellos también tienen que contratar gente para producir esa oferta que me la puedan vender. Entonces, ese es el trabajo indirecto asociado a la exportación. Y los trabajadores de mi empresa exportadora y los trabajadores de la empresa proveedora que se han encadenado conmigo, tanto de bienes y servicios, a su vez, ¿qué hacen con sus ingresos? ¿Qué hacen cuando cobran a fin de mes? ¿Qué creen que hacen? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿No? ¿Qué hacen con sus ingresos a fin de mes? Fuerte.
Van a un restaurante, se compran ropa, pagan la cuota de la universidad, ¿verdad? Van al doctor, toman transporte público, etcétera. Se nos va la plata, dice Alan. Es decir, generan un impacto también en terceros que tienen que proveerles de esos servicios y que también tienen que contratar. Ese es el empleo inducido. Entonces, de manera directa, indirecta, inducida, las exportaciones del Perú al mundo tienen asociadas 3.8 millones de puestos de trabajo y las exportaciones del Perú hacia las 21 economías de APEC tienen asociadas 2.4 millones de puestos de trabajo. Miren lo importante que es ya aterrizar la cifra. ¿Para qué sirve la exportación? ¿Verdad? Ahora, conforme el empleo está más cercano al exportador, es más formal. Porque el exportador tiene que cumplir con una serie de requisitos y los compradores internacionales son muy exigentes. Te exigen el cumplimiento de las leyes laborales. Ya conforme el impacto en el empleo va al indirecto y al inducido, ahí estamos entrando en la economía informal. Entonces, deberíamos establecer una estrategia junto con el Ministerio de Trabajo para fomentar más las exportaciones y que el exportador sea una punta de lanza para poder aprovechar la formalización de esta economía peruana que se está desangrando debido a actividades ilegales que obviamente financian muchas de las actividades que generan los problemas que tenemos en el marco de la informalidad. Entonces, más bien, hasta en eso, las exportaciones podría ser una punta de lanza, señora viceministra, para apoyar en la lucha contra la informalidad. Ahora, cuando hablamos ya de esos empleos, ¿cuáles son los principales mercados a los que tenemos asociado la mayor generación de empleo? En el caso solo de las economías de APEC, aquí solo he compilado las economías de APEC, las exportaciones hacia Estados Unidos tienen asociadas 1.052.000 puestos de trabajo directos, indirectos, inducidos. De lejos, es el principal mercado que permite generación de puestos de trabajo en el Perú. La segunda es China, 692.000. Ahora, ustedes dirán, ¿pero le exportamos más a China que a Estados Unidos? Sí, pero le exportamos más minerales. Y el multiplicador de empleo de la minería es menor. Mientras que a Estados Unidos casi el 60% de lo que le exportamos son productos no tradicionales. Entonces, los multiplicadores de empleo de los productos con mayor valor agregado son mayores, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? En volumen, en valor absoluto, la exportación hacia China es mayor que la exportación hacia Estados Unidos. Pero en cuanto al valor agregado que se les exporta a Estados Unidos, ahí es mayor que a China. Por eso es que se genera más empleo exportando a Estados Unidos que a China. El tercero, Canadá. Chile es el cuarto, 128.000 puestos de trabajo asociados a las exportaciones a Chile, directos, indirectos, inducidos, y a Corea del Sur. Estos 5 mercados concentran el 87.6% de los empleos asociados a las exportaciones hacia las economías de APEC. Bueno, ¿y qué factores pueden determinar que sigamos creciendo en nuestro comercio con las economías de APEC? Primero, el comportamiento de económico, ¿no? Las perspectivas de las economías. Y tengo que decirles que esas perspectivas son favorables, sobre todo para las economías del Asia. Los repartos del Banco Mundial, el Fondo Monetario, de lo que se espera en el crecimiento económico del 2024, 2025 y 2026, ponen al Asia y en particular al sudeste asiático como las economías que van a seguir siendo la más dinámica del mundo en estos periodos. Eso quiere decir que esas economías van a estar bien. Y si bien la economía china se está desacelerando, todavía sus tasas de crecimiento son altas, todavía genera muchas oportunidades. La economía norteamericana, que también es una economía miembro APEC, está, digamos, teniendo un mejor desempeño del esperado también. ¿Cuál es el problema? Probablemente las economías de América Latina de APEC, ¿no? Entonces, el crecimiento de las economías latinoamericanas miembro de APEC es el más paupérrimo dentro de la región. Ahí hay que seguir observando. Lo siguiente, cualquier medida restrictiva del comercio, porque claro, estamos en un mundo en el que ya no es tan claro que los países quieren seguir intentando integrarse, sobre todo la gran economía del mundo que es Estados Unidos, ¿no? Que a partir del ingreso del presidente Trump en su primer periodo, empezó a imponer una serie de medidas de restricción que muchas economías siguieron. Y ahora estamos en un nuevo proceso electoral y el presidente Trump vuelve a prometer esas cosas. Entonces hay que observar si es que puede existir una segunda ola de medidas proteccionistas en algunas de las economías de APEC más relevantes. Lo siguiente, en el caso peruano, tenemos una serie de proyectos de infraestructura que pueden apuntalar mucho la oferta exportable hacia las economías de APEC, sobre todo por el lado de la irrigación y por el lado de los puertos y de las carreteras que se están desarrollando, que ya lo mencionó la viceministra.
Por supuesto, también tenemos que observar los problemas que han ocurrido en la logística. Hemos tenido muchos problemas por la crisis, la guerra entre Rusia y Ucrania, las cuestiones climáticas que bajaron el nivel del canal de Panamá, las afectaciones por terrorismo y por algunos problemas en el canal de Suez, etcétera. Eso lo que hace es elevar los costos logísticos y, por supuesto, encarecer las exportaciones. Y finalmente, tenemos que hacerle seguimiento a la volatilidad de los precios internacionales y a los fenómenos climáticos. Un fenómeno del Niño suele tener unas consecuencias que generan, por ejemplo, que nuestras exportaciones pesqueras tradicionales se reduzcan casi al mínimo, que algunos productos agrícolas afecten, etcétera. Y en estos momentos estamos en un boom de las cotizaciones minerales. A veces me creo ese mensaje de que Dios es peruano realmente, porque ahora el cobre y el oro están en picos históricos. Ustedes saben que las exportaciones del Perú al mes de julio están creciendo más de 11%. Claro, cuando uno ve por qué, claro, la minería está creciendo espectacular. Entonces uno entra, ¿qué está creciendo? El cobre y el oro. Entre esos dos ya tenemos casi 50% de las exportaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Desagregamos las cifras y está creciendo el precio, pero el volumen está cayendo. Es decir, estamos exportando menos cantidad de cobre y menos cantidad de oro. Pero como los minerales están en precios históricos, P por Q igual al valor, el valor de la exportación está creciendo. Entonces, eso nos puede llevar a engañarnos también de que estamos en un periodo de bonanza que no es cierta, ¿no? Porque si no entran nuevos proyectos y cuando las cotizaciones vuelvan a caer, ahí vamos a tener una caída dramática. Y el resto de los productos no necesariamente se está comportando a la magnitud de lo que necesitamos. Entonces, para terminar, creo que Alan ya me va a sacar la tarjeta roja. Primero, Perú está sumamente integrado al mundo y en particular APEC ha sido una herramienta fundamental para que el Perú lo logre. Sin APEC probablemente tendríamos menos de los tratados de libre comercio que los que tenemos, porque la posibilidad que hemos tenido de que junten a nuestros presidentes con los líderes de esas economías, ahí es donde hemos gestionado finalmente las decisiones de iniciar acuerdos con Perú. Y cuando logramos que Estados Unidos, bueno, no fue primero Estados Unidos, les cuento que el primero fue Tailandia en realidad, ¿no? Toledo se encontró con el presidente de Tailandia, no sé cómo se le ocurrió, lo convenció y aceptó. Escuchó a Tailandia y ahí agarró el primer ministro de Singapur y dijo, yo también quiero. Y empezamos con Tailandia y con Singapur. Así fue esa historia. Entonces, con Tailandia y Singapur en la mochila, a nosotros sí fuimos a tocarle e insistir a Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos nos dice sí, y ahí sí todos los demás voltearon a mirarnos. ¿Por qué Estados Unidos va a negociar con Perú? Y ahí volteó China, la Unión Europea vino a tocar la puerta. Es decir, ya Perú se volvió un país con el que, bueno, era atractivo negociar. Por eso les digo que APEC realmente fue un gatillador de los logros que ha tenido el país en su integración global y eso hay que destacarlo, hay que fomentarlo y desde ya, viceministra, más bien desde ya que los colegas de APEC, ellos mismos están proponiendo que volvamos a hacerlo en 8 años, deberían de pedir la sede cada 8 años de acá hasta adelante. Bueno, las exportaciones hacia APEC han crecido de una manera significativa. Las exportaciones totales del Perú este año van a alcanzar un año récord. Estamos hablando que APEC representa el 68% de estas exportaciones y el crecimiento de nuestro comercio con ellos va a depender de estos factores que hemos estado hablando, ¿no? El desempeño económico de la región, la infraestructura que tenemos que desarrollar, etcétera. Entonces, creo yo en ese sentido que cautivar su interés en el hecho de que miren más a este espacio en el análisis que hacen, en sus motivaciones de tesis, en encontrar cómo resolver algunos cuellos de botella desde la parte académica que pueden estar afectando el que algunas de nuestras exportaciones no estén creciendo como quisiéramos este espacio, cómo podemos aprovecharlo mejor, ir más allá del comercio de bienes y entrar a las otras materias que este foro tiene en su desarrollo y que es tan rico en la parte tecnológica, en la parte de innovación, en la parte, por supuesto, de las medidas no arancelarias. Es decir, los invito a investigar más de este espacio, los invito a tomar algunos temas de sus tesis sobre este foro y por supuesto con ello también los invito, ¿por qué no? Aquellos que tengan vocación de servicio público, también a pensar en un camino
de desarrollo profesional en el MINCETUR, en la Cancillería, en el Ministerio de Agricultura, etcétera, ligado a estos espacios, porque necesitamos seguir fortaleciendo a nuestros funcionarios técnicos y qué mejor con jóvenes que tengan ímpetu, vocación y que tengan conocimientos al día en cada una de sus materias. Así que muchas gracias. Sí, 2 segundos nada más para invitarlos a un curso que MINCETUR, así parecido al BCR, tiene un curso de verano de 3 meses, justamente en aspectos vinculados a comercio exterior. Los invito a los alumnos de los últimos ciclos porque de ahí nosotros contratamos a nuestros practicantes, a nuestros asistentes y formamos una línea de carrera en el MINCETUR. Más que bienvenidos. No he visto muchos chicos de la Católica, la verdad. Así que tomen nota. Ya pronto estaremos publicitando. Vamos a mandar nuestro aviso para la convocatoria. Sí. Muchas gracias. Aprovechen que tenemos vara y postulen y compitan, ¿no? Porque siempre, por supuesto, es una competencia abierta entre estudiantes de todas las universidades, pero dadas las características de la facultad del departamento, deberían estar en buena posición para postular. Yo tengo algunas reflexiones, pero quisiera priorizar más bien si hay preguntas por parte de los estudiantes, de los colegas. Entonces, mientras se animan, voy a hacer un par de comentarios en general. Muy importante la estrategia que se ha seguido en los últimos años, los datos que han presentado. Solo mencionar que se ha combinado la suscripción de acuerdos norte-sur y sur-sur, ¿no? A veces se han ido a los extremos algunos críticos de decir solo la región y hay problemas con el resto del mundo, o al revés, ¿no? O sea, con los grandes socios, pero la región no interesa. Y las cifras que ha mostrado Edgar en términos de la importancia que todavía sigue teniendo América Latina como mercado de destino para productos manufacturados, como fuente de importaciones, etcétera, es central. Entonces, esa necesidad de combinar acuerdos norte-sur con sur-sur como parte de una estrategia integral. Yo no sé si se ha hecho un balance, donde yo vi, hay balances parciales, siempre hacen estudios, ¿no? Pero un balance integral de cómo ha quedado con toda la implementación simultánea de todos esos acuerdos de cara a los desafíos que tenemos hacia el futuro, ¿no? En servicios que mencionaba la viceministra, economía digital y desafíos del cambio climático. El segundo comentario que quería hacer era referido lo enfatizó Edgar. APEC no es un acuerdo comercial regional, ¿no? Pero al interior está ASEAN, está lo que era NAFTA o TECLAN, como decían los mexicanos, el TEMEX ahora, y está la Alianza del Pacífico, exceptuando Colombia, y hay 2 megaprocesos regionales. O sea, está el CPTPP, que había liderado Estados Unidos, se retiró, bueno, después Japón, en fin, donde pertenecemos, y está el RCEP, liderado por China. Entonces, donde varias de las economías de APEC son miembros, además de ambos megaprocesos regionales, que sí cambian la gobernanza global de comercio, ¿no? Entonces, creo que esa iniciativa, sobre todo el MINCETUR, de buscar propiciar esta zona de libre comercio y articulación, es bien importante. Entonces, quizás algún comentario de esa estrategia que realmente para el caso nuestro es central y fundamental. Y por último, casi, tanto en los acuerdos norte-sur como en la trayectoria y gestación de negociaciones en APEC, se ha conseguido un gran acceso a mercados, ¿no? Márgenes de preferencia, se ha facilitado inversiones, elevación de estándares en términos de lo que se exige internacionalmente en varias dimensiones, de la agenda OMC completa, ¿no? Pero para aprovechar eso,
necesitamos aumentar la oferta exportable y a veces hay limitaciones allí. O para aprovechar el puerto de Chancay necesitamos un conjunto de inversiones urgentes de infraestructura y otro tipo para lograr ser ese hub al que aspiramos, ¿no? Entonces, quizás algún comentario sobre el tema de la agenda de competitividad y productividad que se ha dado plan y políticas, estos 9 ejes más las 84 medidas, pero no necesariamente tienen un impulso central y quizás debiera hacerlo, dado que la negociación de acuerdos se ha avanzado en gran medida. Bueno, está que se menciona Indonesia, hasta lo de India, que ojalá que continúe avanzando, etcétera, y lo que la viceministra había puesto de los pendientes, Oceanía, etcétera, ¿no? Entonces, me parece importante para nuestro auditorio, quienes nos siguen por las redes, quizás comentar algo sobre ese punto. Y por último, se mencionaban los desafíos, y mencionaba Edgar allí algunos, los conflictos en Ucrania, etcétera, ¿no? En Medio Oriente. Y lo asoció más al tema del aumento de costos, que sin duda es un punto. Pero creo que hay una discusión mayor en términos de cómo la geopolítica se ha puesto al mando. Es decir, antes la interdependencia de mercados, la globalización, era lo que guiaba los flujos de comercio a nivel global y la apertura de mercados. Con los conflictos, ¿no? Ese win-win game se ha transformado en que el que gana uno pierde otro. Y ya no busco necesariamente la mayor rentabilidad o lo que conviene según las ventajas comparativas, sino proveedores cercanos y seguros, ¿no? Está todo el nearshoring, del friendshoring, o sea, toda la lógica de funcionamiento de la economía mundial ha cambiado, y en particular esta pugna por la hegemonía entre China y Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos manifestaron preocupación por la inversión del puerto de Chancay, y bueno, en fin. Entonces, claro, el Perú no tendría por qué comprarse esos préditos, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, el escenario en que nos estamos moviendo hacia el futuro, pues ha cambiado y es más desafiante, ¿no? No sé si lo ven así, de repente estoy medio, porque es viernes, medio pesimista previo al partido de más tarde. No. No sé, los comentarios o hacemos o abrimos, como quieran. No, yo rápidamente mencionar que has tocado 2 puntos importantísimos. Claro, abrimos mercados, tenemos acuerdos comerciales maravillosos, arancel cero, qué bien, pero ¿cómo los aprovechamos? ¿Cómo hacemos efectivamente para generar esa oferta exportable adicional y que crezcamos, no solamente sigamos exportando lo mismo? Entonces, ahí también tenemos una agenda que venimos trabajando, no solamente como Micetur, porque nosotros no somos un sector productivo, ¿no es cierto? Vamos muy de la mano con los sectores productivos, con Produce, con Midagri, y ahí, por ejemplo, trabajamos en sectores específicos. Agricultura, la agroexportación fluye, ya tiene sus caminos, igual vamos acompañando en el proceso, en lo que nos requieran, estamos a disposición, pero estamos poniendo el foco en 2 sectores muy importantes, por ejemplo, que es el sector servicios, que en muchos países se logra atribuir un importante porcentaje del crecimiento en las exportaciones y también de la innovación en determinados lugares. Hemos ya retomado la mesa, el Comité Multisectorial de Servicios, justamente para retomar ese trabajo que se venía haciendo hasta antes de la pandemia. Queremos fortalecer muchísimos servicios. Perú siempre se ha distinguido por tener una oferta muy interesante en servicios vinculados a temas de tecnologías, ¿no? Desarrollo de software, juegos, estos juegos de los videojuegos.
Entonces estamos ya trabajando en ese punto y otro factor que también queremos impulsar y que Edgar lo ha mencionado con muchísima claridad es el de manufactura diversa. No se sabe efectivamente que Tesla es una empresa que está acá en la Avenida Colonial, me parece, y que le exporta los vidrios para los Ferraris, para AGP, sí, efectivamente. Autoglass del Perú, Autoglass peruana creo que es, y es una de las grandes proveedoras de los parabrisas para los autos de alta gama, ¿no? Rolls Royce, los Ferrari, los Lamborghinis, parabrisas salen de la Avenida Colonial. No, por ejemplo, importante, no lo sabíamos. Perú también es un exportador muy interesante y muy demandado de camas para hospitales. ¿Sabían ustedes? No sabían. Por ejemplo, muy interesante, mascarillas, toda indumentaria para personal de hospitales, ¿no? Después de la pandemia vamos súper bien. Tenemos muchos sectores, ¿no? Los hornos, las cocinas, gente muy innovadora y que ellos han estado realmente avanzando bastante y yo creo que los debemos apoyar más. Vamos a lanzar un plan para ellos también. Entonces queremos diversificar y fortalecer estos otros sectores para que estos acuerdos sean más y mejor aprovechados por más peruanos y este trabajo lo hacemos no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Vamos a las regiones. De hecho, por ejemplo, fue una gratísima sorpresa. Yo no sabía que a esos niveles habíamos llegado. En Arequipa hay varios proveedores de servicios de tecnología que ya ni siquiera trabajan con Perú. Proveen directamente a la India y a otros países. Y ese es su mercado. Y les va muy bien. Entonces, hay potencial por desarrollar y lo vamos a seguir trabajando. Los temas geopolíticos, sí, claro, tienen un nivel de afectación de alguna u otra manera. De hecho, esa ha sido una de las razones por las cuales, por ejemplo, en los años previos les he mencionado que no se podía llegar a los consensos para las declaraciones ministeriales en temas de cooperación. Imagínense qué tendría que ver el problema que tiene Rusia o el de Estados Unidos o China. Bueno, están sentados en la misma mesa ahorita y se tienen que poner de acuerdo sobre un texto. Estos temas han influido, pero este año, a pesar de las circunstancias complejas que hay en ese ámbito, logramos esos consensos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Es bien interesante las tres cosas que nos planteas, Alan. En la primera, tuve el honor cuando ingresé recién al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el 2003. Yo era jefe de estudios económicos de Maximixe y recién se había creado el ministerio hace ya 6 meses y estaban conformando su área de estudios económicos. Y el primer encargo que nos dieron fue sustentar una agenda de negociaciones comerciales internacionales, Alan. Esa que seguramente te acuerdas, un documento que muchos académicos nos criticaron. Pero es que en realidad, miren, no hay mucha ciencia, ¿no? Ojo que no, en ese momento no teníamos todavía tantos recursos, no se hablaba todavía de los modelos GTAP, ¿no? Y el equilibrio general computable y todas esas cosas en el Estado. Entonces, llegábamos a un Estado sin recursos, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, y seguramente ustedes como economistas, gran parte de ese estudio se basó en un modelo que no tiene mucho sustento teórico, pero que sí tiene mucha evidencia empírica, que es el modelo de la gravedad del comercio, ¿no? Tamaño de economía y distancias, ¿no? Entonces, y por supuesto, toda la mayor información posible que podíamos decantar para poder armar un orden. ¿Con quién empezar a negociar? ¿Cómo empezábamos a negociar? ¿No? Porque además, en aquel momento había mucha crítica hacia ese proceso. Y nos llamaba el Congreso, y nos llamaban por todos lados y teníamos que ir con sustentos, ¿no? Así que fue muy interesante esa etapa y lo que salió fue más o menos lo que se ha venido implementando, realmente. Y es impresionante porque, claro, la economía más grande se caía de cajón. No había ni seguramente ningún modelo, ahora con más sofisticados, que no te hubiera dicho que con el primero que tenías que haber negociado era con Estados Unidos, porque era el mercado más grande. Ya en ese momento era el principal socio comercial del Perú, no era China. En ese momento era Estados Unidos. Entonces, imagínense, ¿no? Ahora, por ejemplo, la viceministra está intentando negociar ya con Emiratos Árabes Unidos. Claro, ya cada vez nos estamos yendo más lejos, ¿no? Porque, claro, ya hemos avanzado. Estamos negociando con Indonesia. Vamos a firmar con Hong Kong. Pero lo primero era lo lógico, como lo hicimos, ¿no? Empezamos con Estados Unidos. Yo les digo, lo de Tailandia y Singapur fue una cuestión política de Toledo en la cumbre de APEC.
¿no? Pero la agenda nos decía Estados Unidos, Chile, fortalecer las relaciones con el Mercosur, cosas que se terminaron, México, cosas que se hizo, Unión Europea, así empezamos, ¿no? Se fue decantando con lo más grande, los principales socios comerciales, y ahora estamos expandiendo la red ya en función de que queremos seguir acumulando stock de mercados abiertos para el Perú. Así que la estrategia no tuvo una orientación de solo querer llevar nuestras negociaciones con los países desarrollados o una línea de estas ideológicas. No, fue muy técnica. Negociamos tanto con grandes como con pequeños, ¿no? Entonces, como bien mencionó Alan, una estrategia de negociación sur-sur y también una estrategia de negociación sur-norte en función de lo que le era más conveniente al Perú y a la capacidad de su equipo negociador, que en su momento cúspide, no sé cómo es ahora, podíamos tener 4 procesos de negociación en paralelo, que es lo que llegamos a lograr, ¿no? 4 procesos de negociación en paralelo. Y yo les digo algo, ya estoy fuera totalmente del ministerio hace 4 años, pero cuando llegábamos a una negociación, realmente el equipo negociador del Perú era uno de los más respetados. Ya teníamos bastantes galones, ¿no? Llegábamos al TPP, del cual tuve la suerte de ser el primer jefe del equipo negociador, y en términos coloquiales, aunque pueda parecer risible, le tenían respeto, temor al equipo negociador peruano. Porque, claro, ya teníamos 10, 12 procesos de negociación en nuestras espaldas, y muchos de ellos era su primer proceso, ¿no? Entonces, se llegó a tener un equipo muy sólido que podía soportar 4 negociaciones en paralelo. En la segunda pregunta, sobre la competitividad, eso es medular, ¿no? La forma de aprovechar, a ver, les voy a poner unas cifras, no tienen que ver el vaso medio vacío, sino medio lleno, ¿ya? Pero China, Estados Unidos, Chile son nuestros principales socios, ¿verdad? De todo lo que le importa a Chile al mundo, lo que importa de Perú solo representa el 3%. Y lo tenemos a quesito nomás. Y hay productos, un montón, que podríamos exportarle a China y no lo estamos haciendo, a Chile. Y así nos vamos a mercados un poquito más complicados. China, todo lo que le importa a China del mundo, lo que le importa a Perú es solo el 0.9%. Es decir, que si duplicáramos nuestras exportaciones a China, China ni cuenta se daría, pero ¿recuerdan el número de empleos asociados a la exportación? Pasaría de más de 650,000 al doble. Todo lo que le importa a Estados Unidos al mundo, lo que le importa al Perú es el 0.3%. 0.3%. Entonces, en esa lógica, si tuviéramos la capacidad de mejorar nuestra productividad primero, asociado a ella la competitividad, por supuesto, porque hay un grave problema. La productividad del Perú es baja, ¿no? La productividad del Perú es muy baja. Tenemos un problema de productividad muy importante. Y ustedes como economistas saben que la productividad es un elemento fundamental en el desarrollo de las ventajas comparativas y de todo lo que la teoría de ustedes les dice de cómo, por qué un país exporta minerales y por qué importamos celulares, ¿verdad? Entonces, si no mejoramos los niveles de productividad del trabajo y de la inversión, vamos a tener problemas. Y lo segundo, la competitividad. No podemos seguir teniendo un país que todavía le falta infraestructura, que no tiene bien conectada su sierra, su selva para sacar los productos, altos costos logísticos, de seguridad, malas prácticas de manipulación de los productos que generan altas mermas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que la agenda de competitividad, ahí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque si bien incorpora algunos elementos importantes en temas de educación, en salud, me parece que es muy tímida. Realmente es una agenda de competitividad que se ha construido casi tratando de que nadie esté en contra de ella. Y así no se hace mejoras sustanciales, ¿no? Por eso es que casi nadie se entera y no se ven realmente mejoras, y año a año seguimos retrocediendo en los rankings de competitividad, porque nuestra agenda realmente no está atacando los problemas medulares de la misma, ¿no? Entonces, ahí sí creería yo, Alan, que desde la academia se puede hacer mucho más, revisando, comentando, proponiendo cuestiones bastante técnicas, académicas, con sustento respecto de qué cosas realmente qué callos realmente deberíamos pisar en la agenda de competitividad del Perú. Y finalmente, sobre los conflictos, totalmente de acuerdo. Yo me basé en los costos porque eso es algo lo más práctico que ocurre, pero la agenda política mundial, lamentablemente entre las economías grandes,
Las economías pequeñas seguimos insistiendo, más bien somos lo que estamos tratando, lo que está haciendo Perú en APEC, tratando de insistir en que siga saliendo el área de libre comercio del Asia-Pacífico, ¿no? Claro, ya sin mucho interés de Rusia, sin mucho interés de China, sin mucho interés de Estados Unidos, pero ellos están intentando ahí forzar la máquina, ¿no? Bien, eso es espectacular. Pero sí, es cierto, los grandes han perdido ímpetu y es parte de por qué la OMS está en crisis, es parte de por qué entre ellos se tiran medidas proteccionistas y lo que es peor, no les resultan. Porque claro, la intención de las medidas que impuso el primer gobierno del presidente Trump contra China era para reducir las importaciones chinas. Y vienen las estadísticas, los invito a verlas. Las importaciones desde China de Estados Unidos han aumentado. Es decir, ahora compran más que antes. Es impresionante, o sea, no ha tenido resultado, pues, ¿no? Porque están mal enfocadas, están trabajadas más con una cuestión, yo digo, los sesgos ideológicos de en un lado y en el otro son buenos, ¿no? Y ahí más bien hay que, cuando no tomamos decisiones de política basadas en argumentos, en ciencia, en conocimiento, cometemos esos graves errores los políticos, ¿no? Y en este caso, claramente, es una grave preocupación. Y no es el único foco que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que ver qué pasa en este conflicto, en esta circunstancia de tensión entre Corea del Norte, Corea del Sur y Japón. Ese conflicto tiene más potencial de hacerle daño a la economía mundial que el conflicto entre Rusia y Ucrania. El conflicto de Rusia y Ucrania son dos pequeños, que impactaron porque, claro, eran el principal proveedor de aceite de girasol, el principal proveedor de fertilizantes y petróleo. Por eso es que impactó. Pero con Corea, con Japón, estamos hablando ya de otro tipo de productos que podríamos poner en riesgo. El conflicto o las disputas territoriales en el mar meridional de China, es decir, digamos, todo este mar del sudeste asiático en el que China discute territorios con Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia, Brunei, etcétera, también hay que observarlo. Imagínense que se prende, hace 3 días creo que chocaron un par de embarcaciones militares filipinas y chinas. Imagínense que se enciende esa flama. Estamos hablando de la zona más dinámica del mundo. Ahí sí, por supuesto, podría tener consecuencias mayores. Y ni qué decir de la tensión entre China y Taipei, y Taiwán, ¿no? Esa ya es una mayúscula porque involucraría inclusive, entiendo, los acuerdos de cooperación, una participación posible de Estados Unidos. Entonces, hay que observar los conflictos geopolíticos que están en ciernes, pueden tener impacto sobre la economía peruana de todas maneras, porque nuestra economía es una economía pequeña, pero altamente integrada al mundo, y es parte de lo que el Perú tiene que seguir insistiendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, solo queda agradecer a nuestra invitada Teresa Mera, viceministra, a Edgar Vázquez, exministro y alto funcionario ahora de ADEX, a todos y todas quienes han estado presentes en este foro presencialmente, a quienes nos siguen por las redes internacionales y al Departamento de Economía, la jefatura, Gabriel Rodríguez, quien lidera e impulsa estas jornadas de reflexión, que es un compromiso de la universidad y del departamento con el país, y gracias a ustedes que nos traen estas ideas y tareas para impulsar desde la academia, y estoy seguro que esta juventud las va a asumir. Muchas gracias por todo.